capacidad de adaptación celular, entonces llegamos, ¿verdad?, a lo que es la muerte celular, o sea, al daño celular en sí, la lesión en sí, que tiene un periodo que es reversible e irreversible. Una vez se llega a la parte irreversible, al proceso irreversible de la lesión celular, entonces tenemos, ¿verdad?, lo que es la muerte celular. Entonces la serie o el conjunto de manifestaciones anatomopatológicas de la muerte celular es lo que llamamos necrosis, ¿verdad? Y por último vamos a estar entonces hablando de lo que es la inflamación de nuevo y las diferencias entonces entre los diferentes tipos. ¿Ok? Bueno, entonces, la célula cuando sufre adaptación podemos tener lo que es la hiperplasia, la hipertrofia, la atrofia y la metaplasia, ¿verdad? Entonces, el primero de los procesos que vamos a ir viendo entonces es la hiperplasia, ¿sí? La hiperplasia, nuestra definición era aumento del número de células, ¿verdad? Que consecuentemente lleva a qué cosa? Al aumento del tamaño del órgano, ¿verdad? Aumento del tamaño del órgano. Cuando decíamos hipertrofia nos referíamos al aumento de lo que era el tamaño de la célula en sí. Consecuentemente también teníamos lo que era aumento del tamaño del órgano. La atrofia, ¿sí?, que era pérdida de qué cosa, o sea, disminución del tamaño celular debido a qué cosa, a pérdida de los componentes estructurales, ¿verdad? Y la metaplasia, que era que el cambio de un tipo de epitelio por otro generalmente secundario a un estímulo patológico, ¿sí? Bueno, entonces, el primero, la hiperplasia, ¿sí? Como dijimos, hiperplasia, aumento del número de células, ¿sí? Entonces, en general, ¿verdad? Cuando tenemos un proceso hiperplásico, principalmente en formaciones epiteliales, ¿sí? O en todo caso, ¿verdad? Eh, órganos que forman glándulas, ¿sí? Que tienen composición glandular. Entonces, lo que encontramos generalmente es, uno, un aumento, ¿sí?, del número de glándulas, ¿está bien? Entonces, vemos que tenemos un aumento del número de glándulas, ¿sí? Aumento del número de glándulas. ¿Qué es otra cosa que tenemos? Generalmente notamos una basofilia un poco mayor en comparación a lo que son los órganos normales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en este caso aumento del número de células, ¿sí? O sea, aumento del número de los núcleos de Sandbrat, que son los componentes que otorgan la basofilia a la célula, básicamente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es esperable de ver, ¿verdad?, un aumento de la basofilia, principalmente en las zonas donde tenemos un proceso hiperplásico, ¿sí? Entonces, por aumento del número de células, ¿está bien? Los procesos hiperplásicos, el mecanismo de adaptación de lo que es la hiperplasia, puede ser o fisiológico o puede ser patológico, ¿sí? Puede ser fisiológico o patológico. Los procesos que son fisiológicos habitualmente son por estimulación hormonal, ¿sí? Por estimulación hormonal. Y los que son o por mecanismos compensadores también pueden ser. Ahora, los mecanismos que son patológicos, ¿sí?, habitualmente son por estimulación hormonal excesiva, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos entonces aumento del número de células. En esta siguiente lámina, ahora tenemos lo mismo, pero ya es un mecanismo compensador, ¿sí? Acá vemos nódulos linfáticos. Entonces, ¿qué era? Nódulos linfoides, perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aumento, ¿sí?, de lo que es la basofilia general por un aumento marcado de la celularidad, ¿sí? O sea, una hiperplasia. Entonces, en este caso, una hiperplasia compensadora por proliferación entonces de los linfocitos, compensando lo que es, ¿verdad?, una compensación inmune ante una infección probablemente. Ahora, Doctor, macroscópicamente hablando, doctor, las hiperplasias van a traducirse en qué cosa? En un aumento del tamaño del órgano, ¿sí? doctor, ¿me escucha? Habitualmente cuando hay estimulación hormonal, les había dicho en clase, ¿verdad? Cuando tenemos un aumento del órgano por estimulación hormonal, generalmente tenemos a expensas de dos mecanismos, ¿verdad? De la que es la hiperplasia y la hipertrofia también. Pero habitualmente el responsable principal del crecimiento en sí del órgano, cuando hablamos de estimulación hormonal, es la hiperplasia, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos ahora lo que era próstata, ¿sí? La lámina que ya había explicado también en clase, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que tenemos? Comúnmente, ¿verdad? Próstata Te tiene escucho, un doctor. epitelio que es
cilíndrico pseudoestratificado, ¿sí? ¿No me Ahora, cuando escucha? nosotros tenemos una estimulación hormonal excesiva, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Da el aspecto, ¿verdad?, de que tenemos una estratificación mayor, ¿sí? Ciertas zonas tenemos también crecimiento de lo que es la celularidad en el tejido conjuntivo, pero principalmente se manifiesta en lo que es el epitelio. Entonces, marcado apilonamiento celular, ¿sí? Por una proliferación celular excesiva, ¿sí? Entonces, eso es característico entonces de lo que es la hiperplasia en sí. Entonces, aumento del número de células, ¿sí? Aumento del número de células. Entonces, en el caso del endometrio, también vemos lo mismo. Ahora dijimos, formaciones glandulares aumentan cuando hay un proceso hiperplásico, ¿sí? Entonces vemos, tenemos acá un mayor número de glándulas en general, ¿sí? Pero si nos fijamos otra vez en el epitelio en sí de la glándula, entonces, ¿qué encontramos? Encontramos ya una estratificación muchas veces de lo que es el epitelio, entonces apilonamiento celular por estimulación hormonal excesiva, ¿sí? Hiperplasia fisiológica y patológica, ambos son debido a las hormonas. La hiperplasia fisiológica, sí, puede ser por hormonas o puede ser un mecanismo compensatorio, ¿sí? Mecanismo compensatorio, por ejemplo, una hiperplasia linfoide, ¿sí? Es un mecanismo compensatorio. O, por ejemplo, una hepatectomía, entonces hay pérdida, ¿verdad?, de lo que es tejido, entonces las células empiezan a proliferar. En ese caso tenemos una hiperplasia fisiológica, pero es compensatoria. La hiperplasia prostática, por otro lado, ya es patológica, ¿sí? Suele ser por una estimulación hormonal excesiva ya. Otro factor que puede inducir a una hiperplasia patológica, por ejemplo, es producción de factores de crecimiento por ciertos virus, ¿sí? Factores de crecimiento por ciertos virus, por ejemplo, o sea, el VPH, por ejemplo, puede producir factores de crecimiento que inducen a proliferación epitelial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fisiológica por mecanismos compensadores o por hormonas, y la patológica por estimulación hormonal excesiva o factores de crecimiento producidos por ciertos virus también, ¿sí? Bueno, entonces, crecimiento celular, aumento de la celularidad, ¿sí? Si vemos acá desde cerca, entonces, ¿qué vemos? ¿Verdad? Aumento de lo que es la cantidad de los núcleos, ¿verdad? Justamente, ¿verdad?, traducido en un aumento de lo que es el número de células, principalmente, ¿verdad?, en la zona epitelial, ¿sí? Entonces, muchas veces da una impresión, ¿verdad?, de apilonamiento celular por proliferación excesiva, entonces, de las células, ¿sí? En este caso tenemos piel, ¿sí? Vemos que una de las capas de la piel, entonces, está con una proliferación exagerada, ¿sí? O sea, hiperplasia, entonces, de una de las capas de la piel, o sea, aumento del número de células, ¿sí? E incluso si nos fijamos, algunas células, ¿verdad?, están hipertrofiadas en relación a otras, ¿sí? Hay algunas células que son de mayor tamaño. Entonces, como les dije, la estimulación hormonal y lo que es factores de crecimiento también pueden inducir a hipertrofia de las células, pero principalmente, ¿verdad?, decantan por la hiperplasia, ¿ok? Bueno. Entonces, eso en cuanto a la hiperplasia. Entonces, hiperplasia, aumento de lo que es el número de células, ¿sí? Cuando hablamos de hipertrofia, entonces nos referimos a qué cosa? Aumento del tamaño celular, ¿sí? El aumento del tamaño celular. Generalmente, cuando tenemos la hipertrofia, también podemos hablar de lo que es fisiológico y patológico, ¿sí? Fisiológico, como dijimos, pueden ser por estimulación hormonal también, o también puede ser por un mecanismo compensador como es el crecimiento muscular ante el ejercicio, ¿sí? Ahora, los que son fisiológicos también pueden ser por una estimulación hormonal excesiva, o en todo caso se manifiesta principalmente en lo que es corazón, ¿sí? Corazón, entonces, o sea, el crecimiento de lo que es el tamaño de las fibras, ¿sí?, de los cariomiocitos, debido a, ¿qué cosa? A estímulos secundarios que son patológicos, como la hipertensión arterial, valvulopatías, o en todo caso una miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos?
Vemos corazón, ventrículo izquierdo, ¿verdad? Aumento de lo que es el grosor de la pared, ¿sí? Un aumento marcado del grosor de la pared. Incluso en ciertas zonas podemos ver necrosis, ¿verdad? O sea, zonas de infarto, o sea, necrosis de tipo coagulativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el crecimiento entonces del músculo es tan extenso que ni siquiera el corazón consigue entonces suplementar la cantidad de oxígeno necesaria para el músculo, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos una hipertrofia, entonces, patológica, ¿verdad? Generalmente no se les pide que ustedes hagan la diferenciación entre lo que es fisiológico patológico, pero sí reconocer entonces el proceso de lo que es la hipertrofia, ¿sí? Mecanismo adaptativo de la hipertrofia. Si nosotros vemos en la parte microscópica, ¿qué es lo que notamos? Entonces, fibras de tamaño normal, ¿sí? Fibras hipertrofiadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que notamos? Aumento del grosor de la fibra en los cortes longitudinales, ¿sí? Muchas veces hay también un aumento de lo que es el tamaño del núcleo, ¿sí? No suele ser tan marcado como el aumento de lo que es el componente citoplasmático en sí, pero también hay, ¿sí? En comparación a lo que son fibras normales y en cortes transversales, como les había dicho en clase, ¿verdad? Comparación con fibras un poco más normales y otras que están hipertrofiadas entonces pueden ver de esta manera, ¿sí? Fibras hipertrofiadas en comparación a otras que tienen tamaño un poco más reducido, ¿sí? Entonces cortes longitudinales, cortes transversales entonces. Vemos aumento entonces de lo que es el tamaño celular, ¿sí? Ahora, cuando tenemos, ¿verdad?, por estimulación hormonal en otros casos, muchas veces esta imagen, ¿verdad?, era la que había utilizado luego en clase, decíamos que generalmente lo que era el proceso hipertrófico en sí era a expensas de crecimiento, ¿verdad?, de lo que era componente citoplasmático antes que el componente nuclear, ¿verdad? Entonces, el componente nuclear principalmente era la basofilia de nuestro corte, ¿verdad? Y lo que era el componente citoplasmático, la eosinofilia. Entonces, nuestro esquema, ¿verdad?, podríamos hacer de la siguiente manera. Entonces, nuestra célula, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, generalmente la relación núcleo-citoplasma, ¿verdad?, de una célula normal es 1,4, puede ir hasta 1,6, ¿verdad? Después, cuando hay crecimiento, en el caso de una hipertrofia, entonces hay aumento del núcleo, pero en comparación el citoplasma suele ser más extenso, el crecimiento citoplasmático, ¿sí? El agrandamiento citoplasmático. Entonces, muchas veces lo que podemos ver, ¿verdad?, son ciertas zonas, en todo caso acá vemos que hay algunas que tienen un halo eosinófilo mayor, ¿sí? O sea, volver chiquitito. Entonces, vemos un halo eosinófilo mayor en ciertas células que en otras zonas, por ejemplo. Acá, por ejemplo, podemos ver que hay una basofilia mayor. ¿Por qué? Porque no hay un halo eosinófilo en el caso de las células, ¿sí? Porque no están tan hipertrofiadas como otras, ¿ok? Pero generalmente, ¿sí? Generalmente se pregunta más de esta manera, ¿sí? Entonces, lo que es la hipertrofia en sí, macroscópicamente así, principalmente en lo que es corazón, microscópicamente de esta manera, ¿sí? El proceso hipertrófico en sí. Entonces, lo mismo, acá vemos, ¿verdad? Este es probablemente una cardiomiopatía hipertrófica, ¿sí? Aumento bastante marcado de lo que es el grosor de la pared del ventrículo izquierdo y microscópicamente ven como las fibras, lo normal es que estén bien ordenadas, bien alineadas, ¿sí? Pero en el caso de la cardiomiopatía hipertrófica, las fibras están completamente desordenadas, ¿sí? Eso vamos a estudiar después en la parte de las cardiomiopatías, pero nada más es para demostrar cómo hay un crecimiento bastante marcado de lo que es el tamaño entonces del cardiomiocito, o sea, un proceso hipertrófico, ¿sí? Bueno, entonces dos ya vimos, la hiperplasia, la hipertrofia. Cuando hablamos de atrofia, ¿sí? El proceso atrófico entonces es disminución del tamaño celular por pérdida de los componentes estructurales, ¿verdad?
Entonces, puede ser también fisiológico y puede ser patológico. Las atrofias fisiológicas son las que ocurren en el proceso de desarrollo embrionario, ¿sí? Otro ejemplo también es el útero grávido, ¿verdad? Cuando se da a luz, entonces el útero termina sufriendo atrofia, ¿verdad? De lo que son los componentes celulares. Otro ejemplo, ¿verdad? Timo, entonces presente en el niño, ausente en el adulto. Habitualmente cuando hay atrofia de un órgano, generalmente lo que encontramos son nada más remanentes del órgano normal, ¿sí? Pero hay infiltrado de lo que es tejido adiposo, ¿sí? Hay infiltrado de tejido adiposo. Pero más común es ver de esta manera, ¿sí? Entonces vemos acá, por ejemplo, esto es músculo esquelético, corte transversal, ¿sí? Las fibras de las fibras musculares. Entonces, ¿qué vemos? Estas son fibras que son normales y estas son fibras que sufrieron atrofia, entonces, o sea, disminución de su tamaño. Cuando nosotros hablamos de atrofia, principalmente ya definimos lo que era la fisiológica, pero en el caso de la atrófica, entonces puede ser por distintas causas. Puede ser por efectos de la vascularización, puede ser por falta de uso, puede ser por envejecimiento, desnutrición, puede ser también por falta de estimulación hormonal, ¿sí? Entre otros, denervación también. Entonces, acá lo que vemos es músculo esquelético, puede ser, ¿verdad? Por denervación, puede ser también por falta de uso directamente, pero lo que sí, la idea es que tenemos entonces fibras que están atróficas en comparación entonces a fibras normales, ¿sí? Entonces, el proceso de atrofia. Otro ejemplo, ¿sí? Entonces, fibras musculares, atrofia entonces, ¿sí? Entonces, acá, ¿ok? Fibras atróficas. Macroscópicamente se traduce en una disminución de lo que es el tamaño global del órgano, ¿sí? En este caso testículos, testículo atrófico, testículo normal, ¿sí? Por distintas causas pueden ser también, ¿verdad? Estimulación, falta de estimulación hormonal o defecto de vascularización, principalmente pueden ser las causas en este caso, o en este caso vemos, ¿qué cosa? Atrofia de la corteza, ¿sí? Atrofia cortical, o sea, demarcación bastante profunda de los surcos, ¿sí? Con resaltamiento de las circunvoluciones entonces, ¿sí? Puede ser por envejecimiento o en este caso puede ser también por Alzheimer en sí, ¿sí? Entonces, degeneración celular, o sea, disminución de lo que es el tamaño celular, induce a em, la atrofia cortical en sí. Cuarto mecanismo adaptativo, ¿sí? La metaplasia, ¿sí? Metaplasia. Entonces, cuál era la definición de metaplasia que hablábamos? Hablábamos de cambio, ¿verdad? De un epitelio por otro secundario, ¿verdad? Un estímulo que habitualmente es patológico, ¿sí? Entonces, son ambos epitelios funcionales. Pero ojo, en la metaplasia, cuando hay un proceso metaplásico, no se confundan con lo que es la displasia, ¿sí? Cuando hay un proceso metaplásico, las células son normales, ¿sí? Las células siguen siendo normales. Ahora, cuando hay una desorganización arquitectural de lo que es el epitelio, ¿sí? Asociado a lo que es la atipia constituye, ¿verdad? Una serie de, un conjunto de características que incluyen lo que es la hipercromasia, el pleomorfismo, ¿sí? Presencia de mitosis, pérdida de polaridad. Entonces, todas esas características que estuvimos viendo más en la parte de neoplasias, ¿sí? Ahí hablamos de lo que es displasia en sí. Pero un cambio nada más de lo que es el epitelio no constituye necesariamente una displasia. Eso se llama metaplasia, ¿sí? Ahora, el epitelio metaplásico sí puede sufrir futuramente displasia, ¿sí? Pero ahí tiene que haber desorganización en la arquitectura del epitelio más los cambios de atipia, ¿sí? Bueno, entonces, acá ¿qué es lo que vemos? Vemos epitelio plano, ¿verdad? Estratificado, no queratinizado. Y acá vemos lentamente, ¿verdad? El cambio ya a lo que es epitelio cilíndrico simple, epitelio glandular, ¿verdad?
Incluso acá debajo de lo que es el epitelio plano estratificado, ya vemos formación de algunas glándulas, ¿sí? Entonces, el ejemplo que yo había dado en clase, ¿verdad? Era el esófago de Barrett, ¿verdad? Paciente, ¿verdad? Que tiene reflujo gastroesofágico, entonces el ácido, ¿verdad? Del estómago termina llegando al esófago. Inicialmente solo hay daño, pero con el tiempo entonces induce a lo que es la adaptación celular, ¿sí? Que es la metaplasia entonces en este caso. Entonces en este caso produce ¿qué cosa? Formación de glándulas. ¿Por qué? Porque el moco, ¿verdad? Disminuye, o sea, protege contra lo que es el pH del ácido estomacal, ¿sí? Entonces, ante un estímulo secundario que es patológico en ese caso, ¿sí? Y como les había dicho también en clase, el proceso metaplásico en sí es difícil de identificar excepto que nosotros tengamos algunas características, como por ejemplo lo que es la pared del órgano, ¿sí? Las capas, ¿sí? Las capas del órgano. Entonces, identificar de esa manera que no corresponde tal epitelio a tal zona. Pero generalmente se otorga más contexto clínico, ¿verdad? Para identificar lo que es el proceso metaplásico. Y el ejemplo que yo di en clase era, ¿verdad? De un paciente con reflujo gastroesofágico de larga evolución que se hizo una biopsia, por ejemplo, de esófago, ¿verdad? Tercio inferior de esófago, encontramos esto. Entonces, con esos datos que recibimos, entonces podemos hablar de que el mecanismo adaptativo en este caso es una metaplasia. ¿Por qué? Porque encontramos en esto, ¿qué cosa? Epitelio cilíndrico simple, ¿verdad? Con células caliciformes, ¿verdad? Que no corresponde a lo que es en esófago, entonces, en ese caso, ¿sí? Entonces ahí hablamos de metaplasia también. En este caso, ¿sí? Entonces vemos epitelio glandular, o sea, cilíndrico simple con células caliciformes. Entonces, si nosotros hablamos ahora del contexto clínico de ese paciente, por ejemplo, en esófago encontramos esto, entonces sabemos que estamos ante un proceso metaplásico, ¿sí? Bueno, lo mismo ejemplo. Entonces, epitelio plano estratificado no creatinizado, acá epitelio ya glandular. Y acá vemos la conversión, entonces, el proceso metaplásico en sí. Bueno, entonces, esos son los cuatro, entonces, mecanismos adaptativos, básicamente. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Antes de pasar a lo que es lesión celular. Pueden escribirme en el chat, no hay problema si no quieren hablar. Bueno, ok. Entonces eso. Ahora, si nosotros, ¿verdad? Si la capacidad de adaptación se supera, ¿sí? Si ya no se consigue, la célula no se consigue más adaptar, el estímulo es demasiado fuerte como para que la célula se adapte, entonces ya empezamos a entrar en el campo de lo que es la lesión celular en sí. La lesión celular puede ocurrir por dos mecanismos: o la célula no consigue más adaptarse, o tenemos un estímulo que es inherentemente lesivo. ¿Qué significa eso? Que no le va a dar a la célula tiempo de adaptarse, ¿sí? Ejemplos son, por ejemplo, cambios bruscos de temperatura, ¿sí? O sea, temperaturas extremas, electricidad, radiación, ¿sí? Ácidos. Entonces, esos son estímulos inherentemente lesivos. O realmente la célula ya no puede adaptarse, ¿sí? Entonces, hay diferentes etiologías en cuanto a lo que es la lesión celular. Podemos hablar de disturbios metabólicos, hipoxia, defectos genéticos, ¿sí? Estímulos físicos, entre otros. Pero cuando nosotros hablamos de lesión celular, tenemos un periodo reversible y otro irreversible. Cuando llegamos a la parte irreversible de la lesión celular, entonces ella inevitablemente va a culminar con la muerte celular. Y nosotros lo que estudiamos en la parte de anatomía patológica principalmente, ¿verdad? Son esas manifestaciones entonces anatomopatológicas de la muerte celular y la clasificación entonces en cuatro grandes grupos, ¿verdad? A ver, ahí está. Ok. Bueno, entonces en cuatro
grandes grupos, ¿sí? 1. Necrosis coagulativa, ¿verdad? Segundo, necrosis licuefactiva. Tercero, necrosis gaseosa. Y cuarto, necrosis grasa, ¿sí? El primero entonces que vamos a rever, la necrosis, ¿verdad? Coagulativa. Cuando nosotros hablábamos de necrosis coagulativa, generalmente asociábamos a qué cosa? A procesos hipóxicos, ¿sí? Procesos hipóxicos. O sea, hipoxia generalmente induce a lo que es la necrosis de tipo coagulativa, porque la hipoxia activará lo que es el metabolismo anaerobio y muchas veces induce a qué? A disminución del... Ajá, sí. Hablamos, generalmente hablamos a qué cosa? A disminución de lo que es el pH intracelular, ¿sí? Esa disminución del pH intracelular produce qué cosa? Desnaturalización proteica, ¿sí? Produce desnaturalización proteica, pero no produce digestión enzimática, ¿sí? Esa desnaturalización proteica, ¿qué hace? Induce a que la arquitectura general del órgano quede preservada, lo que es el contorno celular queda preservado también, por lo menos por unos días, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, ¿verdad? A ver, dibujo, ok. Tenemos nuestra célula, ¿sí? Núcleo. Entonces, cuando hay un proceso, cuando tenemos la necrosis coagulativa, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos desnaturalización de proteínas y enzimas, ¿sí? Por la disminución de lo que es el pH, ¿verdad? Entonces tenemos disminución de lo que es el pH, ¿sí? Entonces nosotros tenemos lo que es la desnaturalización proteica en sí, ¿ok? Entonces esa disminución del pH, a medida que pasa el tiempo, ¿qué induce? Induce a cambios en el núcleo, ¿sí? Cambios en el núcleo, como es la cariolisis, la pignosis y finalmente la cariorexis, ¿verdad? Que es desintegración del núcleo. Entonces, habitualmente lo que ocurre es que nosotros tenemos, ¿sí? Nuestra célula, el contorno celular está conservado y hay un aumento de lo que es la eosinofilia general, ¿sí? ¿Por qué? Porque el núcleo suele estar ya ausente, ¿sí? Hay ausencia de lo que es el núcleo y otros componentes proteicos intracelulares, ¿sí? Entonces, se mantiene el contorno, ¿sí? Se mantiene el contorno, pero lo que es el interior celular, la basofilia, entonces disminuye por pérdida del núcleo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en general vemos esta zona un poco más eosinófila, ¿sí? Por una disminución de la cantidad de los núcleos, ¿sí? Núcleos que llegaron a cariorexis. Y también, ¿qué cosa? La estructura en sí del órgano, la arquitectura, incluso ven cómo se mantiene más o menos lo que es la arquitectura normal del órgano, entonces queda conservado, ¿sí? Esa es la necrosis de tipo coagulativa, ¿ok? Y generalmente se asocia a lo que es ¿qué cosa? La hipoxia, ¿sí? La hipoxia. Excepto, ¿sí? Excepto, después vamos a tocar mejor, excepto en el cerebro, ¿sí? En el cerebro la hipoxia produce una de tipo licuefactiva que tiene nombre especial, que es la colicotiva, ¿sí? Como viendo enseguida. Entonces, asociamos esto a lo que es desnaturalización proteica, ¿sí? Fenómenos hipóxicos, ¿sí? Entonces, pérdida de lo que son los núcleos, pero mantenimiento de lo que es el contorno general. Entonces, por eso macroscópicamente lo que vemos principalmente es una zona un poco más con pérdida de la coloración normal del órgano, ¿verdad? Porque tenemos una zona de infarto, ¿sí? Y microscópicamente vemos esto, ¿ok? Lo que es la necrosis coagulativa, ¿sí? Puede ser, ¿verdad? O el infarto en sí puede ser infarto blanco o infarto rojo, ¿sí? Y eso depende nada más de lo que es la presencia de lo que es circulación colateral, ¿verdad? La firmeza del órgano en sí y la presencia o no de hemorragia o sea, en la zona de necrosis, ¿sí? Si hay entonces hemorragia en la zona de necrosis, hablamos de infarto rojo. Si hay ausencia de eso, nada más hay un mantenimiento de lo que es la eosinofilia, ausencia de lo que es
o sea, componente hemorrágico, entonces hablamos de infarto blanco. ¿Ok? Entonces, hipoxia, desnaturalización proteica a la coagulativa. ¿Sí? Entonces, a la coagulativa. Siguiente, viene ¿cuál? La necrosis licuefactiva. ¿Sí? En la necrosis licuefactiva nosotros asociamos a infecciones sí, bacterianas o fúngicas o en el cerebro si hay hipoxia. ¿Sí? En el cerebro también si hay hipoxia hay una de tipo licuefactiva, pero tiene nombre especial, repito, la colicoactiva, que vamos a ver enseguida. Entonces, macroscópicamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a ver estas cavitaciones, ¿sí? Zonas de cavitaciones con presencia de qué cosa? De pus. ¿Por qué? Porque pus, el pus, o sea, la pus es un exudado, ¿verdad? Purulento, o sea, un exudado con alta cantidad de detritos celulares y neutrófilos, ¿verdad? Y básicamente los detritos celulares son consecuencia de qué cosa? De la digestión enzimática, ¿sí? De la digestión enzimática, producida por las bacterias o incluso por las células inflamatorias en sí, por los neutrófilos en sí, ¿ok? Entonces esa digestión enzimática es lo que produce la necrosis licuefactiva. Entonces claramente pueden ver, ¿verdad? Que acá está mantenido lo que es la arquitectura general del órgano, sin embargo acá no, ¿verdad? Hay cavitaciones e incluso acá perdemos completamente lo que es la estructura normal del órgano. ¿Por qué? Porque hay digestión enzimática de toda esta zona. Entonces tenemos básicamente neutrófilos y detritos celulares nada más. Si estamos en el contexto de una inflamación, esta sería una inflamación de subtipo purulenta, ¿verdad? Subtipo purulenta porque vemos pus. Pero dentro de lo que es necrosis en sí, en el contexto de necrosis, esta es una necrosis de tipo licuefactiva, porque en la necrosis purulenta, o sea, perdón, en la inflamación de subtipo purulenta, hay dentro de eso una necrosis de tipo licuefactiva, ¿sí? Entonces tenemos detritos celulares, incluso, ¿verdad? Presencia de neutrófilos, ¿sí? Entonces, es estos dos diferenciar principalmente. Por otro lado, sí, a ver, preguntas. Sí, exactamente, donde hay pus, generalmente ahí lo que estamos teniendo es una necrosis de tipo licuefactiva, ¿ok? La necrosis caseosa, ¿sí? Su nombre dice caseum, es parecido al queso. Macroscópicamente encontramos este material denso, amarillento, ¿sí? Que es característico de las infecciones por tuberculosis, ¿sí? Microscópicamente, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos, ¿verdad? Material denso, eosinófilo, ¿sí? Estas son el que es nuestro punto de necrosis, ¿sí? Rodeado generalmente de una inflamación de tipo granulomatosa, ¿sí? Baja celularidad en la zona de necrosis, nada más hay material eosinófilo, ¿sí? Entonces, que es propio de la necrosis de tipo caseosa. Después vamos a mirar otra imagen. La necrosis grasa, por otro lado, cuya causa, ¿verdad? Suele ser la producción de lipasas, ¿sí? El contacto con lipasas o en todo caso em, eventos traumáticos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Macroscópicamente tenemos estas zonas que son un poco más blanquecinas, ¿sí? Que se describen muchas veces como aspecto de tiza o en todo caso en portugués giz, ¿sí? Entonces, estas zonas un poco más blanquecinas, ¿sí? Son zonas de necrosis grasa. Microscópicamente, ¿sí? Entonces, como sabemos, ¿verdad? Los adipocitos, sí, voy a hacerlo con un ratito, dibujo. Entonces, los adipocitos suelen ser bien redondeados en todo caso con la membrana plasmática relativamente lisa, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos una necrosis de tipo grasa, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros podemos presentar o adipocitos que tienen rugosidades, ¿sí? Rugosidades, ¿sí? En lo que es la membrana plasmática, o directamente adipocitos cuya continuidad de la membrana plasmática está perdida, que induce a qué cosa? A liberación o pérdida de lo que es, ¿verdad? Lípidos al espacio extracelular. Entonces, teniendo en cuenta esa descripción, podemos notar, ¿verdad? Como acá.
Nosotros acá tenemos zonas de necrosis grasa, ¿sí? Directamente hay pérdida de lo que es la integridad de la membrana plasmática de los adipocitos. Acá directamente vemos algunos adipocitos con la membrana arrugada, ¿sí? Con rugosidades en la membrana plasmática, ¿sí? Acá otros, acá también, ¿sí? Entonces, directamente pérdida de lo que es la integridad en sí de la membrana plasmática es característico de la necrosis, ¿sí? Todo esto es necrosis grasa, ¿sí? Son distintos adipocitos con pérdida de lo que es la integridad epitelial, o en todo caso, la integridad de la membrana plasmática, perdón, o en todo caso, rugosidades en la membrana, ¿sí? Entonces, la excepción es el cerebro, ¿verdad? Decíamos, la hipoxia habitualmente produce necrosis de tipo coagulativa. Ahora, en el cerebro, la hipoxia sí produce lo que es la de tipo licuefactiva y tiene el nombre especial que es la necrosis colicuativa, ¿sí? Colicuativa. Entonces, microscópicamente va a tener el aspecto, ¿verdad?, de lo que es la necrosis licuefactiva, o sea, presencia básicamente de detritos celulares nada más. ¿Por qué? Porque hay digestión enzimática, ¿sí? Acá también otra imagen. Entonces, esta zona ahora de necrosis, donde vemos material eosinófilo, restos nucleares también por digestión enzimática, pero la única diferencia entonces que tenemos es la presencia entonces de células del sistema nervioso central, ¿sí? Eso es lo único que nos diferencia. Entonces generalmente vemos así, ¿ok? La necrosis colicuativa entonces, que suele ser por hipoxia, ¿ok? Entonces, dentro de lo que era la parte de la parte de necrosis también, ¿sí? Se habla también de la necrosis gangrenosa, que algunos clasifican aparte de lo que es la gangrena, otros dentro, ¿verdad? Porque es una entidad un poco más compleja. Porque cuando hablamos de gangrena, habitualmente, ¿sí? Asociamos a lo que son extremidades, ¿sí? Entonces, las gangrenas, ¿verdad? Pueden ser secas o húmedas. Entonces, las secas habitualmente, por ejemplo, lo que es por disminución brusca de la temperatura, o sea, frío extremo, entonces produce la vasoconstricción, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos, ¿verdad?, lo que es el ennegrecimiento, por ejemplo, de lo que son extremidades, dedos, ¿verdad? Y eso es uno de tipo seco, ¿sí? Ahora, la que es de tipo húmedo habitualmente está asociado a lo que son em, infecciones. Entonces se va a superponer, por ejemplo, una de tipo seca habitualmente sería nada más una de tipo coagulativa, ¿verdad? La que es de tipo húmeda tendría, ¿verdad?, el componente de lo que es la licuefactiva. Por eso es que se superpone un poco con lo que es el concepto en sí de los cuatro tipos de necrosis fundamentales, ¿sí? Entonces se habla de que em, podría estar dentro o algunos clasifican fuera de lo que es uno de estos cuatro tipos especiales, ¿sí? Entonces, antes de entrar en inflamación, ¿preguntas con la parte de necrosis? Doutor, doutor, Para el chat. na necrose liquefativa, de onde há o pus em la lâmina? Ok, entonces podemos seguir. Cuando hablamos, ¿verdad?, de inflamación, ¿sí?, que es la última parte entonces, inflamación nos referíamos a qué, ¿verdad? Al conjunto, ¿verdad? Sí, conjunto de cambios, ¿verdad? De lo que son, al conjunto de cambios o la reacción ante lo que es la lesión en sí, ante la lesión celular en sí y las manifestaciones en cuanto a ella, ¿verdad? Entonces, inflamación puede ser, ¿verdad?, lo que es la inflamación aguda y la inflamación crónica, ¿sí? La inflamación aguda se caracteriza por qué cosas. Uno, por cambios vasculares y segundo, por presencia de quiénes. El compañero preguntó a usted, no escuchó. No, no, no. ¿Qué me preguntaron? Sí, sí, sí. No sé si hubo problema con el audio.
¿Será que puedo escribir? Porque no sé por qué no está Doutor, me ouve? funcionando. Te espero. Ouve? Ok. Vamos a ver. Bueno. La lámina licuefactiva. Vamos a volver. ¿Sí? En esta te referís. Bueno, todo esto es pus básicamente. ¿Sí? Todo esto es detritos celulares, o sea, restos celulares y presencia de neutrófilos. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver mejor. Voy a cambiar un poquitito. Voy a adelantar nomás nada más. Después volvemos a mirar. Miren esto. Ok. Bueno, acá es una inflamación de tipo purulenta. ¿Sí? Entonces, tenemos presencia ahora de neutrófilos y todo eso, pero también tenemos una zona donde tenemos qué cosa. Tenemos detritos celulares, que son restos nada más eosinófilos, ¿sí? Y restos basófilos, o sea, restos nucleares, ¿sí? Entonces, esta parte donde tenemos detritos celulares, nosotros tenemos una inflamación, o sea, una zona de necrosis licuefactiva, ¿sí? Necrosis licuefactiva. Entonces, se superpone con lo que es el subtipo especial, que es la tipo purulenta, ¿sí? Que vamos a ir viendo enseguida otra vez, ¿ok? Entonces, si alguien tiene una pregunta, yo no escucho, no sé, es que me parece acá que está para todos, pero cualquier cosa me dicen en el chat, ¿sí? Bueno, entonces, aguda versus crónica. Aguda, cambios vasculares principales, ¿sí? La vasodilatación, ¿ok? Y la población celular principal es ¿cuál? La de los neutrófilos, ¿sí? Neutrófilos, entonces, ¿ok? Ahora, en la parte de lo que es crónica, principalmente, ¿qué células son? Los linfocitos, ¿sí? Linfocitos también pueden estar presentes macrófagos y lo que son los plasmocitos y la presencia de fibrosis, entonces algo característico en ese caso, ¿ok? Bueno, entonces esa es la diferencia principal. Cuando hablamos de inflamación aguda, hablamos de que de pocos días de evolución, ¿sí? Unos días nada más. Ahora, cuando hablamos de inflamación crónica, pueden ser semanas o meses entonces de inflamación, ¿sí? Macroscópicamente, la inflamación que es aguda, ¿sí? La inflamación aguda tenía la tetrada de Celso, ¿verdad? Que era la presencia de rubor, calor, tumefacción, dolor, ¿sí? Y nosotros veíamos qué cosa, el rubor y la tumefacción, ¿sí? Eso era lo característico entonces de la inflamación aguda. Ahora, cuando nosotros teníamos una inflamación crónica, generalmente la presencia de fibrosis inducía qué cosa? A, incremento del grosor de lo que es la pared del órgano, ¿sí? Aumento de lo que es la rigidez, ¿sí? La rigidez del órgano en sí, disminución, o sea, aumento de lo que es la disminución de la coloración en sí del órgano, ¿sí? Más blanquecino. Y también, ¿qué cosa? Teníamos ausencia de esos signos inflamatorios tempranos, ¿sí? En todo caso, esta es una vesícula biliar, entonces acá con inflamación crónica, con inflamación aguda, ¿sí? Microscópicamente, ¿verdad? Presencia de neutrófilos definía lo que era la inflamación de tipo aguda y la presencia de linfocitos, ¿verdad? Linfocitos, en todo caso macrófagos también, definía lo que era la inflamación de tipo crónica, además de la presencia de fibrosis ya en ciertas zonas, ¿ok? Entonces, eso. Ahora, cuando nosotros hablamos, ¿sí?
viendo otra vez la parte de inflamación aguda, ¿sí? Presencia de lo que es tumefacción y zonas, ¿verdad? Donde teníamos un poco más de rubor, ¿ok? Crónica, entonces rigidez ya del órgano, ausencia de los signos inflamatorios iniciales, aumento del grosor de la pared, ¿ok? Ahora, nosotros teníamos tipos especiales de inflamación aguda, ¿sí? Que son el tipo seroso, el fibrinoso, el purulento y el ulcerado, ¿sí? Son 4 tipos entonces especiales de inflamación aguda: seroso, fibrinoso, purulento y ulcerado. Entonces, básicamente lo que hay diferencias en el grado de extravasación, ¿sí? La extravasación es que la propiedad que permite el paso, ¿sí? De lo que es líquido intravascular o proteínas o incluso células al espacio extravascular, ¿sí? Eso es la extravasación. Ahora, entonces nosotros tenemos estos 4 tipos especiales, ¿sí? Hay diferencias principalmente entre lo que es qué cosa, si son exudados o si son trasudados, ¿sí? Entre estos 3 principalmente. ¿Qué era un trasudado? Un trasudado era un ultrafiltrado del plasma, pero tenía poca cantidad de ¿qué? De proteínas y células, ¿sí? Ahora, un exudado tenía alta cantidad de proteínas y alta cantidad de células, ¿verdad? Entonces el ejemplo típico de un exudado es la pus, ¿sí? Entonces acá, de nuevo, microscópicamente, ¿verdad? Inflamación de tipo aguda, ¿sí? Presencia de neutrófilos. Entonces, el primer tipo especial, la inflamación de tipo serosa, ¿sí? Inflamación de tipo serosa. La inflamación de tipo serosa es característica de ¿quiénes? Característica de las enfermedades vesículo-ampollosas, ¿sí? Enfermedades vesículo-ampollosas. Entonces, otra inflamación serosa, otro ejemplo de inflamación serosa también son los derrames pleurales, ¿sí? O derrames pericáricos también, ¿sí? Son ejemplos de inflamaciones de tipo serosa. Generalmente los líquidos, ¿sí? Son de la inflamación de tipo serosa, son claros, ¿sí? No son espesos, ¿sí? En todo caso suelen ser citrinos. ¿Por qué? Porque tienen baja cantidad de proteínas y baja cantidad de células. Entonces nosotros, por ejemplo, explotamos una ampolla, una quemadura y suele ser bien líquido, no suele ser bien líquido, suele ser bien transparente también lo que es el líquido que estaba dentro, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo de la inflamación de tipo serosa. Microscópicamente es fácil identificar una de tipo serosa porque el ejemplo común es el de una enfermedad vesícula ampollosa y lo que nosotros encontramos es ¿qué cosa? La separación, ¿sí? Principalmente, sí, exactamente, es un trasudado, ¿sí? Y en la parte de, cuando nosotros hacemos lo que es la microscopía, ¿verdad? Vemos qué cosa, separación de lo que es epidermis, ¿sí? De hipodermis, ¿ok? Vemos una zona sin tinción, básicamente ¿por qué? Porque ahí correspondía a trasudado, ¿sí? Y el trasudado tiene poca cantidad de células, poca cantidad de proteínas, por lo tanto, no va a sufrir tinción, básicamente, porque es un ultrafiltrado de plasma nada más, ¿sí? Si acercamos en esta zona a la hipodermis, máximo vamos a encontrar lo que es infiltrado por neutrófilos, ¿sí? Pero dentro de todo es una inflamación, ¿verdad? De tipo aguda, ¿sí? Aguda, subtipo entonces serosa, ¿sí? Una tipo serosa. Otro ejemplo, ¿verdad? Son los derrames pleurales, ¿sí? Acá tenemos corazón, acá tenemos lo que es, ¿qué cosa? Pulmón colapsado, ¿sí? Entonces, costilla, ¿verdad? Entonces acá que tenemos derrame pleural, ¿sí? Entonces, otro ejemplo de lo que es una inflamación de tipo serosa. Ahora, cuando entramos en lo que es inflamación de tipo fibrinosa, el ejemplo típico es lo que ocurre, ¿verdad? En enfermedades del pericardio, así como derrames pericárdicos o pericarditis. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos lo que es filtrado de qué cosa, de fibrina, ¿sí? Fibrina. Y la fibrina inicialmente, ¿verdad? Tiene este aspecto rojizo, ¿sí? Que se acopla a lo que es la pared del pericardio o pared del corazón, ¿sí? Y con el tiempo termina formando estos haces, ¿sí?
que conectan lo que es pared del corazón con pared de pericardio, ¿verdad? Y en clase habíamos dicho, ¿verdad? Que tenía ese aspecto de qué cosa, de pan y manteca, ¿verdad? Entonces colocábamos la manteca dentro del pan, abríamos y tenía ese aspecto, ¿sí? Entonces eso es característico de la inflamación de tipo fibrinosa. Entonces, microscópicamente es un poco más difícil de identificar. ¿Por qué? Porque sin contexto, ¿sí? Sin contexto de que estamos en pericardio, en espacio pericárdico, nada más encontramos lo que es este material eosinófilo, ¿verdad? Con tinciones especiales, sí, da para identificar mejor, pero en este caso, no. Cuando hablamos, ¿verdad?, de la inflamación de tipo purulenta, es macroscópicamente presencia de pus. No duden, presencia de pus, entonces de tipo purulenta, ¿sí? Inicialmente, un derrame pericárdico puede ser seroso, ¿sí? Ahora, con el tiempo sí puede haber lo que es extravasación de fibrina y ahí sí podemos ver esto, ¿sí? Ahí sí podemos ver esto o podemos incluso llegar a ver formación entonces de estos haces que conectan ambos, la pared del pericardio con la pared del corazón en sí. Pero en un estadio bien temprano, un derrame pericárdico sería de tipo seroso, ¿ok? Bueno, seguimos. Entonces, microscópicamente, entonces dijimos que cuando tenemos una inflamación de tipo purulenta, ¿verdad? Es porque hay zonas donde tenemos necrosis de tipo liquefactiva, ¿verdad? Que son las zonas donde hay acumulación de pus, ¿verdad? En este caso acá tenemos principalmente era una de tipo liquefactiva, nada más vemos restos, ¿sí?, celulares, detritos celulares, abundantes neutrófilos estamos viendo entonces en esa zona, ¿sí? Entonces, dentro del contexto de una inflamación, es una de tipo purulenta, ¿ok? Vemos pus, entonces de tipo purulenta también. En este caso una peritonitis purulenta, ¿sí? Presencia de pus, entonces subtipo purulenta, ¿ok? Y la de tipo ulcerativa, ¿sí? Es fácil de identificar también porque nosotros encontramos qué cosa, pérdida de lo que es la integridad del epitelio, ¿sí? Microscópicamente vemos acá que tenemos epitelio, pérdida brusca de la integridad epitelial con excavación, ¿sí? Y acá recuperación otra vez de la integridad. Entonces hay una solución de continuidad acá que nos da la pauta de que estamos entonces ante una de tipo ulcerativa, ¿sí? Acá también pérdida de la integridad epitelial, incluso vemos algunos signos inflamatorios, en este caso rubor, ¿sí? Entonces nos da la pauta de que estamos entonces ante una inflamación aguda de subtipo ulcerativa, ¿sí? Llegando a la crónica, entonces, ¿qué era lo característico? Uno, presencia entonces de nidos así de linfocitos, ¿sí? Principalmente, ¿ok? Ven como acá tenemos formaciones glandulares, esta es una cielodenitis crónica, entonces tenemos formaciones glandulares, pero en esta zona ya hay una ausencia marcada de las glándulas. ¿Por qué? Porque fue invadida por tejido fibrótico, ¿sí? Fibrosis entonces. Entonces acá tenemos dos características importantes de lo que es la inflamación crónica. Presencia entonces de linfocitos, ¿sí? Que generalmente se agrupan más en nidos, y presencia de fibrosis entonces, ¿ok? Esas dos características entonces propias de la inflamación de tipo crónica. Si acercamos, vemos que principalmente nuestra población celular es de linfocitos, entonces, linfocitos. Y el subtipo especial entonces de la inflamación crónica, ¿verdad? Es la inflamación granulomatosa, ¿verdad? Que generalmente es como mecanismo de contención, ¿sí?, de lo que son o cuerpos extraños o en todo caso microorganismos intracelulares, ¿verdad?, que son incapaces de ser digeridos por los macrófagos. Entonces, lo característico es esta formación, ¿sí?, esta alineación en herradura de la combinación de varios macrófagos, ¿sí?, rodeados de un collarete de linfocitos. Entonces, esto es propio entonces de lo que es la inflamación granulomatosa. Esta es una célula gigante de
Langerhans entonces, ¿sí? Incluso acá vemos otras células gigantes de Langerhans, ¿sí? Y acá vemos una zona de necrosis gaseosa, ¿sí? Entonces estaba rodeado de inflamación granulomatosa, necrosis gaseosa, ¿ok? Células gigantes de Langerhans. Entonces, hasta ahí termina, ¿sí? Ahí hablamos entonces de los tres tipos, de las tres clases principales, ¿sí? Diferenciación entre lo que son los tipos de adaptación, diferenciación entre lo que son los tipos de necrosis, ¿sí? Inflamación aguda, crónica y también la diferenciación entre los cuatro tipos de inflamación aguda especiales, ¿sí? ¿Hay preguntas hasta acá? Doutor, Creo que mejor escribir en el chat porque no no sé por qué no escucho. les consigo escuchar a ustedes, ¿sí? Entonces, si hay alguna pregunta, espero un ratito en el chat. Si es que no, entonces ya están liberados, ¿sí?